Quiero leer algo que me motivó a este mensaje. Y quiero leerte en Eclesiastés, en el último capítulo de Eclesiastés, en el final de esta reflexión de Eclesiastés, que es Salomón reflexionando en toda su sabiduría y en toda su vida, porque él tuvo altas y tuvo bajas y al final cerró con Dios. Sí, pero le costó trabajo, un hombre sabio, un hombre rico, el hombre más rico, tal vez el hombre más sabio, pero el hombre que esa misma sabiduría lo desvió a alejarse de Dios, pero esa misma sabiduría tal vez lo hizo volver a Dios, el amor de Dios lo hizo volver. Y él dice esto, ya viejo, ya grande, hace esta reflexión, capítulo 12, verso 9 dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Qué hizo en Salomón, amado? Toda esa sabiduría, toda esa experiencia que él tuvo, a aprender. ¿Sí? Hay un salmo que dice, es un clamor de David, dice, Dios, enséñame a vivir de tal manera que le añada sabiduría a mis días. Está diciendo que todas las experiencias buenas, malas, me sirvan para aprender, ¿sí? Y para reflejarlo en mi familia, en la gente alrededor. Entonces está diciendo Salomón, este predicador, dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Sí, es un maestro. Y yo quiero hablarte de esto, de los maestros. Dice, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. ¿Sí? Él se hizo escuchar, él tenía que enseñar, él tenía sabiduría, él era un maestro. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Él cambió, él dejó la vanidad y él empezó a diseñar palabras, versos para enseñar. Quería enseñar. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Él era un pastor, él era un sabio, él era un maestro, él empezó a enseñar. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Él estaba tratando de bajar el mensaje, la sabiduría, la experiencia que él tenía a un nivel que se pudiera entender. Dice, yo podía escribir muchos libros, pero yo quiero que tú entiendas, yo quiero que tú recibas. Dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el resumen que él hace de toda su vida. Él disertó en todas las áreas de la sabiduría, pero al final llegó a esto, el fin de todo el discurso, de toda mi vida. Dice, es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sí? Ahí está Salomón, terminando su recorrido. Dicen que es uno de los hombres pues, más sabios después de Jesús, ¿verdad? Que ha dejado sabiduría, que hizo 1000 de inventos de cosas. Él entendía de botánica, entendía de construcción, entendía de ganadería, entendía de comercio, entendía de economía, de todo. Y dejó principios. Pero al final él dice, todo esto es vanidad. Entonces, amado, yo estaba leyendo esto y luego en el congreso que fuimos de hombres, vimos dos polos. Vimos un pastor que viene de un contexto pues de ser gente de mucho dinero, y vimos otro pastor que viene de un contexto de ser un obrero y de tendencias un tanto pues hacia la izquierda, y vimos los dos contextos, pero los dos tienen un eje, es Jesús. Jesús los cambió a los dos, y claro, tienen cierta tendencia, sabemos eso, ¿sí? Entonces, pues en Cristo, amado, Él nos dirige y Él nos balancea. Y por eso no nos metemos en política, porque yo sé que aquí puede haber alguien que apoye un lado y otro que apoye otro lado.
Y está bien, somos libres, estamos en un país libre. Pero yo quiero decirte que tenemos algo en común, a Jesús. ¿Sí? Porque nadie tiene la verdad absoluta, solo Jesús. Y Salomón termina diciendo esto, entendiendo esto. Dice, el fin de todo mi discurso es ese, teme a Dios. Porque Él es el que te va a dar balance y te va a hacer pues, respetar al otro, de alguna manera, su cosmovisión, su forma de pensar, porque viene en base a una enseñanza y en base a un contexto. Uno de los pastores decía que él fue pues un obrero acá en Sicarza, en Lázaro Cárdenas, y estaba en aquel tiempo en la política, en el lado del socialismo, y el otro pastor viene de un contexto de haber sido empresario millonario. Pues te das cuenta que hay contextos diferentes. Yo lo veo hasta en el Evangelio, cuando tú oyes, por ejemplo, misioneros norteamericanos que vienen de un contexto de dinero, ellos te hablan mucho de la provisión y de todo. Pero si tú conoces a un misionero que ha estado, no sé, en un país de África, en la India, te hablan otro rollo. Mas sin embargo ambos fueron movidos por Dios, porque la sabiduría de Dios es completa. ¿Sí? Entonces, amado, en base a esto, yo le puse a este mensaje, Cristo mi Maestro. Él es mi Maestro. ¿De dónde voy a tomar mi enseñanza? De mi Maestro. ¿Sí? Ok, no se me distraigan. Cristo el Maestro, Cristo mi Maestro. Y digo estas dos frases porque podemos decir Cristo el Maestro, y esto es muy general, ¿sí? Mucha gente dice, no, pues Cristo es el Maestro, ¿no? Y en la misma Biblia, ¿qué le decían? Rabí, que es maestro, y todo el mundo le decía rabí, maestro, maestro, pero es muy distinto decir Cristo es mi Maestro. No es solo maestro, es mi Maestro. Yo quiero que te lleves esto, porque podemos decir Cristo el Maestro, sí, Él enseña, y aquí puedo obtener enseñanzas. Pero, ¿qué tal si vamos al punto de decir Cristo es mi Maestro? Entonces yo quiero empezar ahí, ¿sí? La prédica se llama Cristo mi Maestro. Y hay muchas fuentes de aprendizaje. Es mi Maestro. No es solo Maestro, es mi Maestro. Yo quiero que te lleves esto, porque podemos decir Cristo el Maestro, sí, Él enseña, y aquí puedo obtener enseñanzas. Tenemos una falla ahí. Una falla técnica. Entonces, amados, hay muchas fuentes de enseñanza, ¿verdad? De aprendizaje, donde tú puedes recibir información, todo tipo de escuelas, hay universidades, hay libros, enciclopedias, manuales, documentales, redes sociales, medios de comunicación, religiones diversas que te van a dar información, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Pudiéramos seguir adelante de tantas fuentes de información. Pero yo quiero decirte algo, nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos que tomar una fuente principal, Cristo, mi Maestro. La enseñanza de Dios, Dios es mi Maestro. Y claro, no es malo aprender muchas cosas, pero al final, amado, si tú aprendes tanto vas a terminar como Salomón diciendo, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios. ¿Y qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ahí volvemos. Entonces, amado, ¿por qué no te determinas a volver a estudiar, a volver a ser un estudiante, a volverte a buscar la sabiduría? Voy a buscar a Cristo mi Maestro y que pudieras decir conmigo hoy, Dios y su palabra. ¿Sí? Y repite conmigo esto, Cristo es mi Maestro. La Biblia es mi libro. Hay muchos libros, hay muchos maestros, pero el mío, el principal, mi maestro es Cristo y mi libro es la Biblia. Entonces yo puedo leer bestsellers, a mí me encantan las novelas de emociones, ¿verdad? Diversas, los clásicos, ¿sí? Rusos, Dostoyevsky, no sé, Julio Verne, me los he devorado. Sí, muchos de esas de aventuras, de novelas policíacas, de novelas de tensión, no sé.
y me encanta leer, pero la Biblia es mi libro preferido. No puedo darle prioridad a ningún bestseller, aunque lo esté leyendo, pero la Biblia es mi libro de todos los días. Entonces Cristo es mi maestro y la Biblia es mi libro. Dios y su palabra, la Biblia, amados. ¿Por qué no oramos? Padre, ayúdanos en esta mañana, quita toda distracción, quita toda pesadez, quita todo aquello que pudiera robarnos, Señor, amado, el sentir de la palabra. Amado, desecha todo lo que viene del hombre, amado, y pon todo lo que viene de tu Espíritu, que selle nuestro corazón, que sea, como dice tu palabra, como un sello, como un garfio, que se quede clavado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, pues Cristo es mi maestro. Yo quiero que abundemos un poco en esto. Quiero que aprendamos de Cristo hoy. Acompáñame a Juan 13, en el verso 13. Yo sé que tu contexto a lo mejor es diferente al del otro hermano, de la otra hermana, pero al final miramos a Cristo y la Escritura dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el escritor más sabio, más inteligente, que tiene mayor conocimiento de cualquiera que jamás haya escrito. Ese es Dios, ese es Cristo, ese es el Espíritu Santo, nuestro Dios trino, ¿verdad? Entonces Juan 3:13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien. Así le llamaban a Jesús, rabí, maestro, todo el mundo le decía maestro. Y Jesús se daba cuenta de esto, dice, y dicen bien porque lo soy. Jesús dice, yo vine a enseñar, yo tengo la capacidad de enseñar, yo soy un maestro, pero no cualquier maestro, porque lo soy, dice. Y luego dice Jesús, pues si yo, el Señor y el Maestro, aquí está agregando algo, no solo soy maestro, soy Señor. ¿Me entiendes el nivel del maestro que vino a la tierra a enseñar a la humanidad y que hemos desechado? Soy Señor, soy el Señor, no cualquier Señor, no cualquier maestro, soy el Señor, soy el Maestro. Dice, si yo siendo el Señor y siendo el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo vengo a enseñarte un mensaje tan poderoso, tan fuerte, humildad. Y este es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Esta es la enseñanza principal que vino a traernos Jesús, el maestro más grande que jamás haya pisado. Pero amados, si vemos la humanidad, hemos sido malos estudiantes. Qué frustrante debe de ser para un maestro cuando te das cuenta que todos tus alumnos pues no saben. Ahora con la SEP los tienes que pasar, ¿verdad? Los que son maestros tienen que pasar, no hay reprobados, pero qué frustración, no saben. Mi hija ha sido maestra, es maestra, ahorita está en descanso por la niña, pero ella a veces se frustraba, dice, es que este niño no sabe nada. Ya le dije a sus papás, no hacen caso, ya dije aquí al coordinador, no, pues que lo tengo que pasar. Y se preocupaba mi hija, a veces le retenía media hora más a un niño para tratar de enseñarle. Porque ella como maestra decía, ¿cómo es posible que él no aprenda si pasó por mis manos? Oye, qué tremendo, amado, que Cristo vino a enseñarnos y nosotros somos malos estudiantes. Tenemos que aprender, tenemos que atesorar. Él es mi maestro, Él es mi mentor. Mi pequeña niña tiene 3 años, no puede ir a la escuela por la diabetes. Y ella, ¿cómo sueña con la escuela? Ve a los niños que traen, abuelo, dice, yo quiero una mochila, yo quiero mi uniforme, yo quiero ir a la escuela, yo quiero amigos, y no puede ir. Y hay otros niñitos que no quieren ir a la escuela. Amado, que pudiéramos ser como ella y decir, yo quiero mi maestro, yo quiero mi libro, yo quiero a Cristo, yo quiero mi libro, la Biblia. Que pudiéramos desear y que pudiéramos empezar a ser de esos que anhelan a aprender del mejor maestro, que aparte es Señor, es dueño y que es el más sabio que jamás ha existido. Él es la sabiduría misma y está por todos lados.
pero solo tengo que buscarlo. Entonces, la enseñanza de Jesús no solo era para saber, sino para transformar. Por eso le dice, yo que soy Señor y Maestro, te he lavado los pies, porque quiero transformarte. No solo quiero que tengas conocimiento, quiero que seas transformado, que seas cambiado, que seas renovado. Como dice Santiago, no quiero que seas solo un oidor, alguien que recibe y aprende y tiene conocimiento, sino un hacedor. Alguien que lleva esta enseñanza a la vida real, ¿sí? Alguien que practica esta sabiduría que yo vengo a dar. Es una gran bendición que el Maestro haya venido a la tierra a enseñarnos, amado. Y lo hemos puesto como algo buena onda nada más, pero no aprendemos. Yo he oído estudiantes que dicen, tengo un maestro que es bien buena onda, ay, pero es bien exigente. Y estás aprendiendo, no, está bien difícil. Nomás es pasar. ¿De qué sirve un excelente maestro? A veces son hasta buenos pedagógicamente, pero si no ponemos atención, no aprendemos nada. ¿Sí? Entonces, amado, Jesús vino a transformar. Él enseñó de varias maneras. Número 1, con autoridad. Vamos a ir allá a Mateo. ¿Por qué con autoridad? Porque Él era el Señor, porque Él es el Maestro más grande. Con autoridad. Mateo 7, verso 28. Y la gente lo veía, una autoridad, amado, que nos hace querer aprender o nos hace disciplinarnos. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina. Él, amado, admiraba a la gente, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No es cualquier maestro, no era y no es, porque aquí está su enseñanza, porque Él se manifiesta en este libro, amado. Entonces, yo quisiera que nuestros ojos pudieran ponerse de nuevo, de verdad, en Jesús, y que volvamos a aprender del Maestro. No solo lo que ya nos enseñaron, sino que volvamos a retomar esa enseñanza. ¿Por qué no hacemos este ejercicio de decir, bueno, yo soy como aquel estudiante que pasó por la universidad y medio aprendió algo, pero ya ni se acuerda, pero al momento de volver a retomar empieza a refrescar, oye, ya ni me acordaba de esto, o esto es así. Volvamos a retomar la Biblia, volvamos a ir de nuevo a la cátedra del Maestro, a la clase, al salón con el Maestro, con la Biblia. Vuélvelo a hacer, empiecen. Yo estoy ahorita en Mateo, ¿sí? Y estoy en Mateo y estaba el otro día analizando y meditando con mi esposa. Le digo, oye, entonces mira José, cómo Dios le dice, oye, llévate al niño porque tiene que irse a Egipto porque todavía lo quieren matar. Y luego cómo lo trae. Y luego, oye, y estábamos meditando en qué pensarían, cómo le hacían. Nos metimos de nuevo a la cátedra, a la clase. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Pero cuando empiezas a ver connotaciones y empiezas a dejar que el maestro te vaya enseñando, aprendes más. ¿Sí? Entonces, yo te quiero animar, amado, no solo a leer la Biblia, métete a una clase con el maestro, con tu libro y con tu maestro, con Jesús y con la Biblia. Entonces Él enseñaba como quien tiene autoridad. Tenía una autoridad tan grande Jesús y les enseñaba. Dice, ¿y qué pasaba? La gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Decía, wow, esto vale la pena. Ayer que estuvimos en el Congreso, hubo 3 predicadores, los 3 muy buenos, pero hubo poca gente, pocos hombres. Mucho menos que el año pasado. Y fue, amado, de verdad triste, porque las enseñanzas todas valían la pena y todas te dan un balance, como te digo, de un lado y de otro, y eso te ayuda a balancearte, y eso te ayuda a crecer, pero muchos se lo perdieron. ¿Y cuánta de la sabiduría del maestro nos estamos perdiendo? ¿Por qué? Porque hay predicadores, hay gente con una experiencia, con una vida recorrida, con una cosmovisión, una manera de ver de Dios que te ayuda y te sirve, y ves otra. Y te vuelvo a decir, esto nos da un balance como personas, como creyentes, a nosotros como pastores. ¿Sí?
Entonces, amado, no te pierdas la enseñanza del maestro a través de la Biblia, a través de predicaciones, a través, no sé, de la lectura. Tú tienes que crecer, métete de nuevo a la escuela de Dios. Yo te animo a eso. Entonces Jesús enseñaba así con autoridad. Número 2, número 1 es con autoridad. Número 2, con el ejemplo. ¿Sí? Él, amado, vivía lo que enseñaba. Esa es la mejor manera de enseñar. Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Con el ejemplo, verso 1 al 3, ¿qué dice ahí? Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara, no estoy mal, oh sí, a ver si estoy ahí. San Juan 13:15 es. Sí, estoy equivocado, es 13:15. San Juan 13:15. Fíjate lo que dice. Dice Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Yo soy el maestro, yo soy el Señor, pero yo te estoy dando el ejemplo a seguir. Entonces Jesús enseñaba, el maestro enseñaba con autoridad, amado. ¿Quién puede tener mayor autoridad que Cristo Jesús? ¿Y quién puede, amado, enseñar de tal manera con el ejemplo? El mayor ejemplo fue a la cruz a morir por ti. No nada más dijo yo te amo, no nada más dijo yo quiero que cambies. Él pagó el precio por tu salvación y por tu redención. Y vino a quitar tus pecados, a borrar con su sangre nuestra maldad. Entonces con el ejemplo, amado, autoridad y ejemplo, y eso necesitamos en nuestra casa. Tú tienes que enseñar a tus hijos con autoridad, pero también con el ejemplo, porque a veces no es autoridad, es autoritarismo. A veces, como los fariseos, ¿verdad? Ponemos cargas pesadas sobre los hombros de nuestros hijos o de la gente que ni nosotros queremos cargar. Limpia tu cuarto, pero ¿cómo tienes ahí el tuyo? ¿Sí? Recoge la ropa, pero ¿cómo tú dejas todo? Entonces, amado, necesitamos autoridad, sí, porque ellos tienen que obedecernos, pero necesitamos ejemplo. Y Jesús enseñaba así, con el ejemplo. Él mismo dijo, porque ejemplo os he dado cuando les lavó los pies. Dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amado, aprender del maestro es esto. Tengo que aprender de su autoridad y tengo que aprender a dar ejemplo. Sí, Pablo enseñaba eso. Le dice a Timoteo que nadie tenga en menos tu juventud, pero sé ejemplo. ¿Eres un joven? ¿Quieres ganar adultos? Pues sé un ejemplo y te van a empezar a respetar. Pero hay jóvenes que les das un puesto de algo y quieren mandar y quieren insultar a la gente. ¿Cómo les van a respetar? Entonces, amado, tenemos que respetarnos unos a otros. Tenemos que respetar a la gente más humilde, a la gente de alcurnia. Es que este es un rico. No. Tenemos que respetar a todos. Jesús hacía eso con autoridad y también con el ejemplo. ¿Qué más? Número 3, Jesús enseñaba con sencillez. Era un gran maestro, era un gran comunicador, era un gran predicador, amado, y tenía toda la fuerza del poder del Espíritu Santo. Y tú puedes llenarte de eso. Tú puedes tener al ayudador para recibir enseñanza y para dar enseñanza. ¿Cómo enseñaba Jesús? Amado, con sencillez, ilustraba con parábolas. Mateo 13, acompáñame, regrésate un poquito ahí a Mateo 13. Y leemos ahí. Vamos a usar la Biblia porque puede uno decir tantas tonterías, pero vámonos en base a la Biblia. Mateo 13, del 1 al 3. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él,
entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar. Vino mucha gente y Jesús empezó a ilustrar su enseñanza con parábolas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente no entendía. Dice, pues por parábolas tienen que entender. ¿Sí? Con ejemplos. Usaba, no sé, las plantas, usaba las semillas, usaba muchas cosas, muchos ejemplos, ejemplificaba. Y esta es una de las mejores maneras, amado. Y aquí en la Biblia está esta enseñanza del maestro para ti, para mí, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y regando su semilla, una cayó en el camino. Vinieron las aves y la comieron. Y esto lo compara, ¿verdad? Con los creyentes que pues se les habla y la semilla de la palabra pues rapidito se les va. Dice, otra cayó sobre pedregales y como que sí creció. Pero saliendo el sol, que eso, y explica después Jesús, eso es que es las dificultades, algún problema, y ya no los ves en la iglesia. Y otros, dice, sí crecieron, pero crecieron entre espinos y abrojos. ¿Qué es? Las ocupaciones de la vida. Es que el trabajo, es que las necesidades, es que no puedo. Y esto los ahoga y dejan de congregarse. Entonces Jesús enseñaba de esta manera tan hermosa, tan sencilla. El que no quiere entender es porque no quiere entender. ¿Qué decía? El que tiene oídos para oír, que oiga. Amado, la enseñanza del maestro, del más sabio del universo, está a nuestro alcance. Y está también a tu alcance para que tú la enseñes. Pero somos malos estudiantes. Somos perezosos, apáticos. Es como cuando a un muchacho le dices, oye, tienes que exponer. Ay, no, parece que se fuera a caer al mundo porque tiene que pararse delante y exponer algo. Pues tenemos que entrarle a exponer. Tienes un gran maestro, tienes el mejor libro. La Biblia es el libro más escrito en todos los tiempos, más traducido a más idiomas. Es un libro escrito por un montón de autores en diferentes contextos, diferentes naciones, en diferentes idiomas, en diferentes tiempos. Y todo es un libro tan perfecto. Amado, y no lo leemos, no lo conocemos. Tienes que leer la Biblia de pasta a pasta. Y en eso estamos, acuérdate, yo ya me eché Éxodo, ya me eché Eclesiastés, estaba en Eclesiastés precisamente leyendo esto y terminé Eclesiastés. Eso que leímos al inicio es el final de Eclesiastés y ya voy en Cantar de los Cantares. ¿Sí? Porque algunos me brinco y me regreso, pero estoy leyendo toda la Biblia. Aparte, llevo un devocional, estoy leyendo Corintios ahorita. Amado, ese libro es mi libro. Es mi maestro, es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo el que me está enseñando. No puedo desechar esta sabiduría. Entonces Jesús enseñaba con autoridad, enseñaba con el ejemplo y enseñaba con sencillez. Pero también Jesús corrige aquí. Jesús enseña aquí, te corrige. Y te llama la atención y te dice, y estás mal, mira por aquí. Es como un espejo, te dice, mírate. Es como cuando te hacen el examen, mira lo que sacaste, Obed. Sí, así es el Señor, también nos corrige y nos da un jaloncito, ¿verdad? Corrige a sus estudiantes y a la gente, Él supervisa. Jesús te supervisa aquí, amado. Es un maestro presente, no es una enseñanza a distancia que tú dices, ay, pues nada más. No, Él está presente cuando tú estás aprendiendo de Él, porque Él se manifiesta en la palabra. Le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero les enviaré otro, pero también me les manifestaré en la palabra. El maestro, cuando tú te pones a aprender, ahí está, amado. Entonces tenemos maestro y tenemos el mejor libro. Estamos en la mejor universidad, la enseñanza de Dios. Número 4, Él corrige, Mateo 23, acompáñame ahí. Mateo 23, del 2 al 3. Leemos desde el 1. Entonces habló Jesús a la gente. ¿A quién? A la gente. A sus discípulos. Había gente
y había sus discípulos, les estaba hablando, les estaba enseñando. Jesús no era elitista, no era como esos colegios importantes, ¿verdad? Que no dejan entrar a cualquiera, o esas universidades tan caras que es imposible que alguien que no tiene los recursos pueda entrar, salvo que sea un gran deportista o tenga algo especial para que le den una beca. Yo digo, a veces mejor de beca les deberían de dar una vaca, ¿no? Para la leche, el desayuno. Pero cuántas veces, amado, jóvenes quisieran estudiar y no pueden, porque o no tienen recursos o viven en un lugar apartado y no tienen la oportunidad de estar. Pero ¿qué dice? Jesús hablaba, enseñaba a la gente y a sus discípulos. Tenía un grupo especial que les enseñaba, pero les enseñaba a toda la gente. Nunca fue elitista. Jesús te quiere enseñar. ¿Por qué no dices, Jesús me quiere enseñar? Pero es que yo ni a la primaria fui. Pero es que Jesús te quiere enseñar. A Él no le importa tu capacidad intelectual. Él te quiere enseñar. Y te va a enseñar, como dicen, con palitos y con manzanas. Te va a enseñar así, pero si tú ya eres alguien más sabio, también te va a enseñar y te va a agarrar y te va a discipular y va a ser un discípulo de ti. Pero si no sabes, también te va a enseñar. Isaías dice, en el camino de Dios, en el camino de santidad, por torpe que seas, no te extraviarás. Amado, tienes maestro y tienes el libro. Te animo. Por favor, encarecidamente, decía Pablo, agarra el libro. Sí, métete, dile al maestro, ya estoy aquí, ya vine a la clase, ponte un horario. Mi hija le está dando clases en casa y ella cuando está en clases le dice maestra y cuando ella sale en mamá. Y ella dice, y a veces me platica, mi maestra me dijo esto, yo sé que es su mamá y le digo, ¿ya viste cómo dice? Sí dice, en la clase me dice maestra y afuera me dice mamá. Tiene sus horarios de clase, ya tiene todos sus trabajos pegados ahí. Amado, métete de nuevo a la clase, déjate enseñar, déjate que Él te lleve de la mano en la enseñanza. Entonces Él les hablaba y luego dice Jesús, aquí corrige, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Allá, aquí te puedes sentar tú, ahí en la clase de Moisés, puros fariseos. No dejaban entrar a cualquiera al templo. Para la enseñanza, puros fariseos, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Está corrigiendo. ¿Sabes qué? Si hay enseñanza, si te están enseñando ahí, pero ten cuidado. Tiene su trampa. Y Jesús está viendo esto, a los fariseos enseñar, se iban a su cátedra y salían muy sabios, pero Él veía el error. Amado, y con el maestro podemos ver el error. Como te digo, ayer en el Congreso vimos un polo y otro polo. ¿Verdad, Andrés? O sea, y eso, amado, analizando con el maestro, con el Espíritu Santo, te dice, wow, aún un pastor se atrevió a hacer un insulto de alguien que nosotros amamos. Y te quedas, dices, wow. Entonces, amado, estamos en la cátedra del Señor, no en la de los fariseos. Y Él nos enseña. Y Él nos corrige. Entonces Jesús enseñaba de estas maneras, con autoridad, con el ejemplo, enseñaba con sencillez y corregía, amado. Déjate corregir por Él. Para Jesús no importaba ni el lugar ni las críticas. Él enseñaba con todas estas 4 bases. Y no le importaba el lugar ni que lo criticaran. Él tenía autoridad y Él era alguien que sabía. Enseñaba a todos. Mateo, bueno, vamos ahí a Juan 7, San Juan 7, verso 12, y leemos hasta el 14. Y había mucha murmuración acerca de Él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero esto no lo paró.
Él era un maestro y enseñaba, y aunque estaban murmurando de él, no le importó, amado. Y así es, cuando tú tienes autoridad, cuando tú eres un ejemplo, amado, te van a atacar, pero tienes un maestro y tienes a quien emular, a quien seguir, al maestro. Entonces había mucha murmuración y unos decían es bueno y otros decían es malo. Dice, sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. No le importaba ni las murmuraciones, ni el lugar. En medio de la fiesta, en medio de las amenazas, él subió y se puso ¿a qué? A enseñar. Ese es nuestro maestro, amado. En cualquier momento, en cualquier lugar, él, amado, tiene enseñanza para ti. En el lugar más difícil, en el lugar más hermoso que estás contemplando, ahí te enseña el maestro. En el momento de peligro, de crítica, de prueba, ahí te enseña tu maestro. Solo abre tus oídos, solo pregúntale, ¿qué tengo que aprender de aquí, maestro? Y él te va a enseñar de las dificultades, de las situaciones adversas, de la rebeldía de nuestros hijos, de los problemas de salud de nuestros hijos. Ahí Dios nos enseña, y aquí hay enseñanza en el libro de qué debo yo de hacer y cómo debo de actuar. Pero a veces, amado, decimos, no sé qué hacer. Te olvidaste de tu maestro y te olvidaste de tu libro, el manual de la vida. Entonces yo te animo, amado, a volver, a estudiar, a releer. Hay sabiduría aquí en Proverbios, en Salmos, de Génesis, Apocalipsis. Ayer nos dieron una enseñanza hermosa de la perseverancia de Caleb. ¿Sí? Como Caleb, amado, y de su hija, de Axa, de su hija y de su yerno. Como ellos, amado, les da Caleb y ellos piden más. Entonces hay tanta enseñanza aquí. Cuando se abre la puerta de oportunidad, aprovéchala. Cuando se cierra, pues tienes que ser buen administrador. Entonces, amado, aquí está el libro. Vamos a Mateo 4:23. Jesús nunca se limitó. Nuestro maestro no se limita. Te quiere enseñar. Mateo 4, verso 23. Dice así: recorría Jesús toda Galilea enseñando. ¿En dónde? En las sinagogas de ellos. Primero en medio de la plaza. Primero con toda la gente, a veces a la orilla del mar, pero aquí estaba ¿en dónde? En la sinagoga de ellos, donde iban la gente que conocía la ley, los religiosos. Dice, predicando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí enseñaba a los fariseos que querían oír, pero al pueblo lo sanaba. Amado, nuestro maestro tiene una enseñanza que es el evangelio del reino, que es respaldado con milagros, prodigios y sanidades. Aprendamos de él. Y un día tú vas a estar enseñando y él te va a respaldar con milagros, con prodigios y con sanidades. Entonces todavía hay milagros, como decía Juan, todavía sucede, pero nos hemos olvidado del maestro y del libro. ¿Por qué no pasan? A causa de la incredulidad de la gente. Y Jesús vino a enseñar eso. Cree, confía, ora, clama, ayuna, ¿sí? Vuélvete a la vida piadosa y algo va a pasar. Pelea por tus hijos, pero dobla las rodillas. Sí va a suceder, sí se va a abrir la puerta, pero tenemos que orar. Entonces Jesús enseñaba así. En cualquier lugar, sin importarle las críticas que murmuraran, él se levantaba. Y gente puede murmurar, que a lo mejor van a decir, pues mira ya. Recuerdo una hermana con tristeza que estuvo un tiempo con nosotros y su familia era cristiana, pero luego se apartó su hijo, se apartó su esposo, sus hijas empezaron a andar de una manera incorrecta y eso la dobló. Y al final se apartó y se alejó. La dobló, en lugar de reforzar y de retomar y de decir yo voy a conquistar lo que Dios me dijo, y aunque ellos ahorita no quieran, un día van a querer.
Y yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque tengo un maestro y porque tengo el libro y porque ahí está la enseñanza y aquí está lo que yo necesito hacer. Pero se alejó del maestro y se alejó del libro. No podemos hacer eso. Él enseñaba sin distinción a todos, hermano. Mateo 11, verso 5. Dice lo siguiente: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¡Wow! ¡Wow! Fíjate, amado, ¿qué pasó? ¿Por qué los ciegos empezaron a ver? Porque aprendieron de él, porque lo oyeron, porque les habló, porque les enseñó. ¿Por qué los cojos andaban? Porque aprendieron de él. ¿Por qué hubo milagros? Porque aceptaron su enseñanza, su sabiduría. ¿Y qué dice? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, en mi enseñanza y en mi libro. Amados, somos la iglesia de Jesús. Tenemos que creer de nuevo. ¿Quieres ser bienaventurado? Bienaventuranza es ser feliz, tener alegría, tener gozo. Pero a veces estamos en la iglesia y no la tenemos. Aquí está en el libro lo que debes de hacer. Yo te lo he dicho con mi nieta, hemos orado por un milagro. Pero también, amados, si no vas a hacer el milagro, danos gracia como a Pablo. Eso dice el libro, que puede hacer el milagro o te puede dar gracia abundante para soportar aquella prueba de una manera más ligera. A lo mejor tu hijo no cambia, a lo mejor tu matrimonio no cambia, pero tú vas a tener gracia y sabiduría para guiar a los que vienen detrás y para no amargarte. ¿Sí? Quisiéramos agarrar a veces a nuestros hijos y cambiarlos con vara, ¿verdad? Como decían, la letra con sangre entra, pero pues sabemos que no es así. O al marido, ¿verdad? O a la esposa a veces, para cambiarla. Pero amado, el maestro dice cómo. A lo mejor no te lo cambia, o no te la cambia, o no cambia a tus hijos, pero te va a dar gracia para saber sobrellevar. Y si sigues esperando y creyendo, un día te puede sorprender el Señor y puede haber ese giro de aquello que parecía imposible. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Se fue y allá estaba y vivió disipadamente y tiró todo, pero dice que un día volviendo en sí, dio un giro. ¿Quién le ayudó a hacer ese giro? Dios. Y un día les platiqué el testimonio de un hombre que conocimos, que este hombre se quedaba ya drogado, perdido en los basureros, allá entre los perros esos que son bravísimos. Allá lo encontraban, lo iban a buscar a veces y allá estaba tirado. Lo encontraban como muerto, creían que estaba muerto. Pero su familia se puso a orar, se puso a ayunar, se ponían todo, hacían una semana a veces de búsqueda de oración. No recuerdo su método de ellos, pero se ponían a orar, a veces una semana, uno, otro, toda la familia. Hasta que un día volvió en sí. Y ahora pues es un hombre de familia, de trabajo, es un hombre pues que cree en Dios. Estaba perdido, nadie daba un 5 por él. Amado, ni siquiera lo recogían del basurero. Es verdad, es un testimonio real. Y ahí anda, es un buen constructor. Pero ¿qué pasa, amado? No hallemos tropiezo en el maestro ni en el libro. Y algo va a pasar en tu vida, en mi vida, en nuestra familia. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Jesús quiere enseñarnos. No le importaba, amado, enseñaba a los pobres, enseñaba a los cojos, a los ciegos, los sanaba por la enseñanza, por el poder de la palabra, pero también enseñaba a los ricos, a los importantes. Acompáñame a Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos, ¿sí? Era un hombre importante, era un dignatario. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Este hombre rico se daba cuenta: yo sé muchas cosas, yo soy un dignatario, pero este maestro,
wow, no he oído a alguien con esta sabiduría. Él estaba por ahí. Era un dignatario. Él decía, este tiene sabiduría. Y él cuestionaba y decía, este viene de otro lado. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo, amado? Es recibir la enseñanza de Dios. Es dejar que Jesús sea tu maestro. Puedes ser muy inteligente, muy sabio, puedes ser alguien de la NASA, pero no nacer de nuevo. Es una sabiduría que está, amado, cegada a los ojos de los sabios. Es una sabiduría que Dios escondió en misterios, en la sencillez. Solo el Maestro te puede revelar eso. Solo Jesús salva, solo su obra salva. Entonces vamos ahí, vamos de nuevo a aprender, vamos de nuevo a buscar al Maestro y a su libro. Ojalá salgas de aquí con ese deseo y no sea un mensaje más, sino sea un escaloncito más, un deseo más, una motivación más para seguir, para agarrar la Biblia entre semana y ponerte a platicar con el Maestro y preguntarle y cuestionarle y dejarte que Él te corrija y que Él te enseñe y que Él te guíe a la palabra. Porque Él lo hace. Yo voy cada semana a la oración con los pastores y hay veces que traigo algo para orar porque oramos en base a una palabra y hay veces que no y digo no voy a participar, pero estando ahí clarito Dios me dice, habla esto. Parece que no me vas a creer, pero muchas veces Dios me da un versículo ahí y yo ni siquiera había pensado y voy y me pongo a analizarlo en base a lo que están orando, en base a la necesidad. Digo, wow, Señor, este viene de ti. Y lo expongo y oramos. El Maestro te puede hablar. Platica con Él. Métete en oración con Él. Pregúntale. Ponle tus hijos, ponle tus problemas, tu economía, tu matrimonio, tu futuro. Si tienes una interrogación que viene, tu salud. ¿Qué es lo mejor? Y Él va a alinear cosas. Pero a veces dejamos a un lado al Maestro y dejamos a un lado el libro. Yo te insisto mucho en esto. Hay resultados, amados, si lo hacemos. Hay resultados de su enseñanza, grandes resultados. Acompáñame a Hechos, capítulo 4, verso 13. Mira, hay resultados. Hechos 4, 13. Dice, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús, con el Maestro. Métete a estudiar con el Maestro, métete a leer el libro. Mucha gente va a reconocer que estuviste con el Maestro. Wow, ha cambiado, no es igual, no actúa igual, no responde igual, tiene sabiduría, tiene mesura, tiene dominio propio. ¿De dónde obtuvo Pedro esto? ¿De dónde obtuvo Juan? Iletrados y del vulgo, ¿de dónde? De estar con el Maestro. No fueron a Harvard, no fueron a Stanford, no fueron al TEC de Monterrey. Estuvieron con Jesús. Estuvieron expuestos a la enseñanza del Maestro y a la enseñanza del libro, a la enseñanza, a la guianza del Espíritu Santo. Es la mejor universidad que pudiéramos tener, amado. Y claro, si puedes estudiar una carrera está bien, pero no te olvides del principio de la sabiduría. Es el Señor. Resultados de su enseñanza, resultados de su diligencia y de su trabajo. Ahí mismo, pero vete al verso 23 y leemos hasta el 25, dice, al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos al oírlo alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Su manera de hablar era diferente. Los ancianos y los
sacerdotes les quisieron enseñar y decir, ya no enseñen. Y ellos dijeron, no, ya aprendimos del maestro, ya aprendimos otra forma, ¿sí? Entonces hay resultados, amado. Volvamos a Mateo. Que estos resultados empiecen a reflejarse en tu vida, pero métete al libro. Mateo 4, leemos ahí del 23 al 25, dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Empezó a ser famoso, empezó a tener una fama, pero no para vanagloriarse él, sino para bendecir. Que reconozcan que estuviste con el maestro, que vean en ti, amado, y créeme que vas a empezar a tener quien te siga. Empezando por nuestros hijos, ¿no? Que es bien difícil. Conozco pastores que sus hijos no quieren estar con ellos ni en la iglesia. Conozco un pastor que tiene varios hijos, pero mejor se van a otra iglesia que estar con él. Conozco pastores que sus hijos no son cristianos y son pastores de años. Entonces, amado, métete con el maestro, que toque el corazón de nuestros hijos, tarde que temprano. Yo le doy gracias a Dios porque pues mi hijo aquí está. Mi hija pues hoy no viene porque hoy viene su esposo, él trabaja afuera y viene una vez sí y una no. Y mi otra hija y mi yerno pues están en la iglesia, ellos están en un ministerio en otra iglesia. Sí. Pero ahí están, amado. Que así sean tus hijos, así sean tus nietos. Yo quiero que mis nietos busquen de Dios. Y me está costando trabajo con uno de ellos, pero estoy orando. Me meto al libro, tócalo, Señor. Hablo con el maestro. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hablo? Y ahí estamos aprendiendo todos. Entonces yo quiero animarte, amado. Si hay resultados de tu diligencia y de tu trabajo. Y a Jesús le empezó a seguir mucha gente, pero él se determinó a enseñar. No dejes de enseñar, no te calles. Yo tengo varios hermanos que no son cristianos y en lo que puedo trato de hablarles y de enseñarles, aunque a veces se cierra la puerta. Pero no dejes de enseñar. Un maestro comprometido y responsable en la ilustración, en la ayuda, en buscar, en no abandonar. Siempre tienes que tratar de enseñar. No abandones la enseñanza y no abandones el aprendizaje. Vamos ahí a Juan 14, ya casi termino. San Juan 14, verso 25. Dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros. El maestro se iba a retirar. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un ayudador del Maestro. El Maestro se iba a ir, pero dice, yo voy a mandar mi sustituto, mi ayudador. No me desentiendo de ti. Amado, Él nunca se va a desentender de ti. Si tú vas delante de Él, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está, Él te enseñará, Él te guiará a toda verdad. Es un maestro tan maravilloso que cuando Él no está, tiene quien te acompañe, el Espíritu Santo. Es un maestro. Entonces déjate llevar, métete con Jesús, ya sea Él, ya sea el Espíritu Santo, el mismo Padre, la Trinidad de Dios, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo. Todo esto está en nuestro Maestro que es Dios para ti, para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu economía, para tu salud. Dale un aplauso al Señor.
Él deja en su lugar a otro instructor. Él deja a alguien. Aún tengo muchas cosas que decirte, Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el maestro, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él envía, amado, si de Jesús no has entendido, va a enviar al Espíritu Santo, dice, y Él te va a hacer entender cosas que aún no has entendido. Entonces, yo no sé si hay un mejor método de enseñanza que el de Dios. El libro, el maestro y el ayudador para que aprendas. Sí, hay cursos intensivos aquí. Métete a buscarlo. Y quiero terminar aceptando al maestro. Debemos aceptarlo. Y aceptarlo, amado, es caminar como Él, es parecernos a Él, es creerle a Él, es vivir como Él vivió, es andar como Él anduvo. Termino en este verso, 1 de Pedro 2:21. Y dice así, el apóstol Pedro dice a la gente, para esto fuisteis llamados. Sí, como cristiano, para esto fuiste llamado. A estar en contacto con el maestro, a estar en contacto con el libro, a estar en contacto con el ayudador, el que te va a revelar toda esta enseñanza. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este es el fin y este es el deseo del Maestro, que sigas sus pisadas para que tú también puedas enseñar y para que tú también puedas ser un maestro de la palabra. Amado, no es para otros, es para ti también. He conocido personas, recuerdo una mujer allá en Autlán donde estábamos, una viejita, que estaba en una iglesia ahí, y una vez empezó a hablarme y a quererme enseñar. Yo nada más lo oí, no le dije que era cristiano, y empezó a decirme tantas cosas en la Biblia. Traía algunos errores doctrinales, pero sabía tanto de la Biblia que dije, wow, está aprendido. Yo le dije, ok, pero esto y esto, en esto no estoy de acuerdo con usted. Pero había aprendido, una viejita de falda, así como indígena, con una sabiduría y una enseñanza de la palabra. Conocimos antes, íbamos a Nocupétaro y antes de bajar empezamos a ir a una ranchería. No era ni un pueblo, era una ranchería. Ni me acuerdo cómo se llamaba ahí. Vivían 2 o 3 familias. Estaba bien bonito, era pura sierra. Nos metíamos en una brecha y llegábamos ahí a esa ranchería. Yo ni recuerdo por qué fuimos a dar ahí. Y les enseñábamos debajo de un tejabán de tierra. Y la hermanita que estaba ahí se sabía los versículos. No, hermano, como dice Isaías tanto, como dice Juan, wow, digo, hermana, de verdad usted me avergüenza porque yo no me sé las citas, me sé algunas, pero ella se sabía la Biblia de memoria. Y era una mujer que vivía ya con 3 o 4 vecinos. Y ahí de paso de Morelos, los que conocen para allá, más para abajo había una brechita. No me acuerdo cómo se llamaba esa ranchería. Amado, la sabiduría es para ti, el maestro es para ti. A lo mejor yo no soy el mejor maestro, pero hay sabiduría para mí. Sí, hay un plus para mí, hay algo más para mí. Dios quiere ser tu ejemplo y quiere que sigas sus pisadas. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos?